Ya. Pero estaba bonito el control, ¿eh? No era nada muy demandante. Ya. Trataré de mejorarme a mí mismo, si no, se desprestigian. Y después se conectaba a tierra. Entendía yo cómo estaba, qué me pedía. Cuando estaba conectado a tierra o cuando no estaba conectado. Tú hiciste una pregunta sobre potencial. La delantera que tenía dos. No, está bien, pero alguien hizo una pregunta durante el control. No eras tú. Una pregunta que yo la respondí, pero también la respondió Luca, y yo no entendía nada, porque Luca parece que estaba soñando, no sé en qué mundo estaba. No, era otra persona. Ya. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Estamos ya un poco cerrando los distintos aspectos del electromagnetismo. Vamos a estudiar un pedazo del electromagnetismo que es muy especial, se llama el fenómeno de inducción electromagnética. ¿Ya? Y básicamente, ¿de dónde aparece este fenómeno? Yo por ahí, en los apuntes, les mencioné un par de ejemplos que tratan solo de... Hay muchos ejemplos de fenómenos de inducción, pero básicamente es del siguiente tipo. Mire, si yo tengo déjenme mirar. Ya. Si yo tengo una fuente de campo electromagnético. O sea, tengo un circuito para que circule una corriente. Es una fuente. Podría ser... Aquí hay detalles, ¿no? Pero para que vayan distinguiendo. Si esta fuente depende del tiempo. Para que dependa del tiempo, lo que estoy diciendo, tengo un circuito que lo enchufé a la red eléctrica. Como es armónica, depende del tiempo, con 50 ciclos por segundo. Y esta genera un campo magnético en todo el espacio. El campo magnético que genera va a depender del tiempo. En presencia de este campo yo pongo una argolla. Creo que está abierta. Nada pasa. Pongo una argolla y está abierta. Aquí no puede circular corriente porque es discontinuo. Y no pasa nada. Pero de repente, en un cierto instante, cierro. Este símbolo siempre refleja un interruptor. Cierro el circuito. ¿Ya? Y misteriosamente aquí aparece una corriente I. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que ocurre. O sea, uno cierra, no había nada, cierra este circuito y aparece, si aquí pongo un amperímetro o un medidor de corriente, voy a observar que hay una corriente I. Bueno,
recuerden ustedes que cada vez que, entre comillas, aparece una corriente, el lenguaje correcto se dice, se induce una corriente. Se induce. Ahí viene el nombre de inducción. Se induce una corriente. Significa que de alguna manera en este circuito apareció una fuente de fuerza electromotriz. O apareció una diferencia de potencial que aplicada al circuito, ¿ya? Esa fuente dividida por la resistencia que tiene el circuito, significa que circula una corriente. ¿Ok? Si hay una corriente, significa que hay un campo eléctrico que está moviendo carga. El campo eléctrico significa que hay una FEM, hay una especie de batería que no se ve, pero que está misteriosamente presente y que hace circular la corriente. Ese es un experimento. Otro experimento de este tipo puede ser... incluso más simple, la misma pila, la misma fuente. ¿Ya? Pero imaginen que circula la corriente ahí, pero no depende del tiempo. Y yo pongo ahora genera otro campo, un campo, y el campo es estático, no depende del tiempo. Y yo pongo la misma pila en circuito abierto. ¿Ya? Si yo cierro este circuito, ¿ya? Aquí va a circular una corriente I, pero que solo va a ser así en el tiempo. Va a ser un pic de corriente. Y después desaparece. Inicialmente no había corriente. Este es el instante en que cerré la corriente, en que cerré el interruptor, y aparece un pic de corriente. No hay dependencia del tiempo en ninguna parte. Pero aquí, en este momento, circula una pequeña corriente y después desaparece. Se va a hacer. Si usted, con esta misma situación, este otro caso, ponen en presencia de esa... Esto siempre está actuando como fuente. Y es una corriente constante, que no depende del tiempo. No depende del tiempo. Y acá ponen otra espira. Ahora está cerrada. La toman con la mano y la empiezan a mover. ¿Ya? La mueve en presencia del campo magnético que está generando, qué sé yo qué forma tiene, que está generando mi espira fuente. En todo el espacio hay un campo magnético, toman esto y lo empiezan a mover. Por aquí circula la corriente. El ejemplo que es muy típico porque es fácil hacerlo, tomen un imán. Que tiene más o menos esta distribución de campo. Esto es un imán. Un imán es un pedacito de fierro muy especial que genera un campo magnético. Genera este efecto. Si en presencia de este imán yo pongo una argolla, un anillo, y lo muevo, esto es estático. El imán produce un campo magnético estático. Pero si esto lo muevo, ¿sí? Circula una corriente por el anillo. No es, a ver, depende cómo mueva la argolla, va a ser la magnitud de la corriente, pero que existe. No, mi punto es que existe. Va a cambiar, por supuesto, si la argolla la pongo más. Depende de la posición relativa, cuán cerca, cuán lejos estoy. Y eso es muy fácil verlo, porque, por ejemplo, en este circuito tú podrías hacer pasar esto por aquí por una ampolleta. O sea, tú pones una ampolleta ¿ya? Conectada al extremo por un alambre entre
Bien que la ampolleta, recuerden, la ampolleta finalmente es algo así. Eso es como una ampolleta, ya hay dos puntos. Depende cómo funcione, pero hoy día, por ejemplo, estas tipo LED tienen como dos extremitos que se enganchan en un socket. ¿Viste? Eso es como lo que ven en todos los supermercados. El estándar hoy en día, no como las otras que uno atornillaba antes. ¿Ya? Pero está bien. Uno toma estos dos puntos y esto lo cierra con un alambre. Si ponen un imán, un campo magnético suficientemente fuerte, y mueven esta ampolletita con este alambre que está cerrando los dos extremos, lo mueven en presencia de campo magnético, se les prende la ampolleta. Pura magia. Hola, Camilo. Esta es la parte magia del curso, porque es muy bonito el fenómeno de inducción. Y siempre la lógica es lo mismo. En distintas situaciones aparece sin causa aparente, aparece una corriente circulante. Se induce una corriente. ¿Ya? Esa es la jerga. Bien. La pregunta es, ¿qué es lo que es común a todos estos fenómenos? ¿Ya? Y uno empieza va mirando, y el resultado lo conocen, está allá. Lo que es común en todos los experimentos que les conté es que en el circuito que uno está usando de prueba, donde aparece la corriente, donde se induce la corriente, ese circuito está enlazando un flujo magnético que varía en el tiempo. Miren, el flujo magnético es la integral a través de una superficie del campo magnético enlazado a través de la superficie. ¿Ya? En este caso, aquí hay un campo magnético. Calculo esa integral a través de esta superficie. Ya. Ese flujo varía en el tiempo porque el campo magnético producido por esta corriente varía en el tiempo. Bien, ya. Pasó el test. Este caso es más raro. Porque aquí tengo una corriente constante. Mi campo magnético es constante. Calculo el flujo a través de esta superficie. ¿Ya? Y el flujo también varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estaba abierto, cuando esto estaba... ¿Qué es lo que quiero decirle? Es que estoy pensando, está bien, el ejemplo que les di, ¿no? Si está abierto, circula corriente. Sí. Al estar abierto el circuito, el flujo magnético enlazado es cero. No. ¿Ya? Y cuando yo lo cierro, cambia de cero a un cierto valor. ¿Ya? El hecho que el flujo magnético haya pegado un salto en un cierto instante de tiempo, también tiene este efecto que el flujo magnético cambió en el tiempo. ¿Ya? El hecho que cambie de esta forma genera una corriente, un salto de la corriente, y no más. ¿Okay? Estos ejemplos también son típicos de lo mismo. Yo tengo ahora un campo, una fuente que genera un campo magnético, como el imán. El campo magnético no depende del tiempo. Por lo tanto, esto no depende del tiempo. Pero lo que sí hago de depender del tiempo es la superficie, es el flujo enlazado con la superficie, porque yo estoy moviendo la espiral.
Entonces, al moverlo de manera aleatoria, el flujo que enlaza la espira cambia en el tiempo. ¿Ya? ¿Verdad? El flujo es el campo magnético a través de la superficie del circuito. Es esta integral. Esa es la superficie del circuito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para que exista corriente, significa que existe un campo eléctrico o, equivalentemente, existe una diferencia de potencial en el circuito. En cada uno de estos casos, y otro ejemplo que uno puede pensar, un fenómeno que está, a ver, la fuente es independiente del circuito donde estoy observando la corriente. Pero en cada uno de ellos se comporta el sistema como si, no es que aparezca, pero como si yo conectara aquí una pequeña pila, una batería, y esa me actúa como una fuente de corriente. ¿Ya? A pesar de que no existe la pila ni la batería. Ese es el fenómeno de inducción. Y el comportamiento es como si existiera esa pila. La pregunta es, ¿cómo estoy simulando magnéticamente el rol de poner una pila en el circuito? Hoy en día, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero hoy en día los celulares más modernos, por lo menos los más caros, se cargan sin conectarlo a ninguna cosa. Se ponen encima de una pequeña plataforma. ¿Qué está pasando ahí? Ustedes, de hecho, en principio no tienen, ni siquiera tienen que estar en contacto. Tienen que estar cerca. Entre lo que actúa, normalmente uno lo pone en contacto, pero es para hacerlo más eficiente. Pero lo podría poner un poquito más lejos, demoraría más. ¿Ya? Y lo que está haciendo es la fuente, la plataforma donde se pone el celular, está generando un campo magnético que varía en el tiempo. ¿Ya? Y ese campo magnético que varía en el tiempo está siendo enlazado, es este caso, está siendo enlazado por la circuitería de la batería del celular. Y circula una corriente que carga la batería. ¿Ya? Y lo hace sin tener contacto con ningún enchufe, con ninguna fuente. Lo hace a través del fenómeno de inducción electromagnética. Ese es el ejemplo más directo que uno ya lo tiene. Hay que pagar más caro por él, pero lo puede observar. Pero de aquí en los próximos pocos años, todo va a ser, todo se va a cargar vía inducción. ¿Quién no lo quería hacer eso? Tesla. Ah. Sí, bueno, uno siempre, bueno, en principio uno trata de buscar eso. La dificultad es que necesita campos muy intensos para a veces generar un efecto que ocurra de manera razonablemente rápido, porque un celular requiere muy poquita energía para que funcione, por eso es que el fenómeno de inducción anda bien. Pero sistemas que requieren más energía, traspasarle la energía en forma electromagnética no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, por eso que es lo que uno aspira, pero no va a ser posible. Yo creo que con el tiempo, en la medida que los sistemas eléctricos tengan componente menos resistiva y disipen menos energía, tú vas a requerir poquita energía para hacerlo funcionar. Y eso va a ser fantástico porque sí, el fenómeno de inducción te va a funcionar muy bien, porque tú provees poca energía en forma así económica, limpia, ¿eh? Sin ningún cable dando vuelta. Qué fantástico. ¿Ah? Para cargar un auto eléctrico, por supuesto se podría hacer. Ese es un buen ejemplo. Lo que pasa es que los amperes hora que necesito meterle a las baterías de un auto eléctrico es un montón de energía.
Entonces necesitaría muchísimas horas para cargar el pack de batería de un auto. ¿Ya? Sería incompatible ir a Puerto Montt, porque te demorarías como varios meses, por los meses que estarías parado cargando las baterías. Ya, te vas a subir a un auto a benzina, te aseguro, pero eso es hoy. Yo te aseguro que ustedes van a ver cosas, no, seguro, mucho más sofisticadas. De hecho, un auto eléctrico en sí, ¿han manejado alguna vez un auto eléctrico? ¿Nunca? Nunca han manejado un auto, ya, están muy chiquitos. Ya. A mí una vez, esta fue una anécdota nomás, pero en este país, hace unos 10 años atrás, había un tipo, supongo que de mucha plata, pues se compró uno de los primeros autos eléctricos marca Tesla. Y me acordé porque tú lo mencionaste. Tesla es hoy en día un fabricante de autos eléctricos muy famoso. Muy, el dueño, ¿cómo se llama? Es uno de estos ricachones del mundo. Y son unos autos fantásticos, preciosos. ¿Ya? Además, los diseños muy bonitos. Este caballero, por allá, se lo compró y se lo trajo aquí. Y aquí en la facultad estábamos construyendo el primer auto eléctrico. Hicimos todo un show y vino este caballero con su auto eléctrico para ponerlo al lado de nuestro Eolian, que era nuestro primer diseño local de un auto eléctrico. Y a mí me tocó, porque me lo prestó, fuimos al parque y me dejó darle una vueltecita. Es una sensación maravillosa. Un auto aerodinámico, pero lo más raro es que no hay ruido. Tiene una capacidad de aceleración brutal. Así como, no sé, 4 segundos, en los primeros, ¿cómo es el ranking ahí? El tipo de aceleración, a ver, ¿cómo? Tipo de aceleración, bueno, a ver, no me acuerdo. Pero tenía una aceleración tal que uno partía de un extremo del parque y tenía que empezar a frenar al tiro antes para no estrellarse en la otra punta del parque. Increíble. No, hay autos eléctricos más, entre comillas, más normales, así más para uno, más para como hijo de vecino nomás, pero igual son ricos, son bonitos. Bueno, todo eso va a ser parte de la vida de ustedes, no la mía, pero... Y el fenómeno de inducción va a ser importante, aunque no creo para cargar los bancos de las baterías de auto, es muy lento todavía. Pero la lógica del fenómeno es lo siguiente, mira. Hay un mecanismo por el cuyo resultado permite que circule corriente. Que circule corriente significa que hay una fuente, de alguna manera escondida, no la veo. Hay una fuente que me genera un campo eléctrico, me genera una diferencia de potencial, y una vez que tengo una diferencia de potencial, siempre voy a tener una corriente, por la ley de Ohm. La diferencia potencial en un conductor es igual a la resistencia del conductor por la corriente que por ella circula. Siempre uno tiene que tener en las manos esa relación de por vida, es como multiplicar. Así. Diferencia potencial igual la resistencia por la corriente. ¿Ya? Eso les da una idea, no sé, las corrientes que circulan por un objeto, dado los 220 volts que hay en la fuente. Ayuda para muchas cosas. Ya. ¿Cuál es la ley de Faraday? Todo este fenómeno lo resumió Faraday, y Lenz se dio cuenta de un detallito y ganó su nombre en la fórmula. Lo que dice la ley es la siguiente. Si yo tengo una superficie en el espacio, ¿ya? En presencia de un campo magnético, y calculo el flujo magnético a través de esa superficie. Este es el flujo magnético.
Lo que dice la ley es que se induce en la trayectoria que encierra la superficie una FEM, una fuerza electromotriz. En otras palabras, una diferencia de potencial. Son sinónimos las palabras. Que es igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. ¿Ya? Lo que dice, si yo calculo en una superficie en el espacio, la superficie no tiene por qué estar limitada. O sea, perdón, no tiene por qué. A ver, la superficie. A ver, toda una superficie, por supuesto, toda superficie va a estar limitada. Lo que quiere decir, no tiene por qué tener realidad física. Esto puede ocurrir en el espacio, en el vacío. ¿Ya? Donde existe un campo magnético. Yo tomo esta superficie, y esta superficie está limitada por esta curva C. Lo que dice la ley de Faraday-Lenz es que en esta trayectoria que limita la superficie, donde estoy calculando el flujo magnético, se induce una FEM. Es decir, en esta trayectoria hay un campo eléctrico. Y cuando yo lo integro a lo largo de la trayectoria, me produce. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, si justo esta trayectoria coincide con un alambre conductor, y esta superficie, la superficie que subtiende la argolla, limitada por el conductor, como el campo aparece a lo largo de esa trayectoria, pero ahora esa trayectoria tiene realidad porque es un conductor. El campo eléctrico empieza a mover carga entre el conductor y lo que uno observa es una corriente en el conductor. Pero no tiene por qué estar el conductor. Ocurre en el espacio, en el vacío. ¿Ok? En el fondo lo que está diciendo es que asociado a esta cantidad aparece a variaciones en el tiempo del flujo magnético enlazado en una superficie específica que yo me doy, aparece una FEM, sinónimo de alguna manera del campo eléctrico, a lo largo de la trayectoria que encierra la superficie. Si esa trayectoria coincide con un medio material, hay una corriente que circula. O no, si es conductor, pero podría ser un material dieléctrico. A ese material lo polariza. Actúa sobre él. ¿Ok? Esa es la ley de Faraday. Aquí el señor Lenz le puso este signo menos. Si así uno con poquitos pasa la historia, ¿no? Imagínense, caballero lo menciona en todos los textos por más de 100 años. Ahora, ¿por qué aparece ese signo menos? Ese signo menos tiene un sentido muy preciso. Y dice lo siguiente. Observen que la FEM que aparece está relacionada con la variación temporal del flujo magnético. Entonces, lo que está diciendo esto es lo siguiente, que la FEM es tal que tiende a oponerse a la variación, al sentido de la variación del flujo magnético. ¿Qué significa esto? Si el flujo magnético tiende a crecer, es decir, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo tiende a crecer, a ser mayor que cero, la FEM actúa, se induce en el circuito una FEM tal que se opone a que el flujo magnético tienda a crecer. ¿Ok? Esa es la regla.
Por otra parte, si el flujo magnético disminuye en el tiempo, la FEM inducida es tal que se opone a que decrezca en el tiempo. Entonces va a tender la FEM a hacer circular corriente de tal manera de que el flujo magnético no cambie. Siempre reacciona oponiéndose al cambio. Si el flujo magnético tiende a crecer, yo me opongo a... donde se induce la corriente, trato de oponerme a esa variación de flujo, ya sea positiva o negativa. Y lo hago haciendo circular corriente de mayor o menor intensidad. ¿Ok? Esa es la filosofía que hay detrás de esta expresión. Ya. Bien, veamos un poquito cómo funciona. Yo le escribí no quiero detenerme mucho, le escribí y le grafiqué un análogo entre el fenómeno de inducción electromagnético, la ley de Faraday-Lenz, y lo que sucede con una pila ordinaria. Ya, para que ustedes hagan el paralelo y se convenzan que la ley de Faraday-Lenz es un mecanismo alternativo para generar una fuente de fuerza electromotriz, un mecanismo para generar una batería, cuyo origen es de tipo magnético, no químico como ocurre con una pila ordinaria. Esa es más o menos la lógica de lo que quiero mostrarles. Muy esquemáticamente, se los puedo mostrar acá en el apunte, y si hay alguien en la casa, yo le rogaría que, no hay nadie, así que pero le rogaría que le echara una mirada a su apunte. El origen químico de una FEM usual. Esta es una pila, una de las pilas que ustedes usan, digamos, en sus distintos dispositivos. Imagínense lo siguiente que tengo acá, que es un circuito con una pila, una fuente que alimenta una resistencia. Pero observen que inicialmente aquí tengo la fuente desconectada, o sea, la pila no está activada. Y este circuito está abierto. ¿Qué significa eso? Esto es equivalente a que ustedes vayan a una tienda, ¿ya? Y quieran comprar una batería para ponerle al auto. El auto es la resistencia, es lo que alimenta la batería. La batería que ustedes compran ahí en el negocio, esa batería, si ustedes tratan de ver qué pasa entre los terminales, no pasa nada. Está desactivada. ¿Sí? Entonces, si ustedes la compran, ellos se la van a activar. Le van a echar agüita y todas estas cosas para que empiece a funcionar como tal la batería. ¿Sí? O sea, inicialmente, la batería aquí dice off, esto lo copié de otro mono, así que aquí dice está apagada. No está actuando como fuente. Así que nada pasa. Si ustedes conectan la batería, que es lo que hace el vendedor de la batería, todavía no alimenta nada. Está abierto el circuito aquí, así que no circula corriente. Ya. Pero la batería, si se activa, la batería se empieza a cargar. Químicamente hay una reacción y iones positivos se van a una placa de la batería y iones negativos se van a la otra placa de la batería y empieza a aparecer una diferencia de potencial entre los bornes de la batería. Eso es lo que ocurre cuando uno activa una batería. ¿Ok? ¿Y cuánto ocurre este proceso químico poniendo carga positiva en una placa y negativa en la otra? Tanto como la batería está diseñada para funcionar. Ocurre carga, traslado de carga, hasta alcanzar la diferencia de potencial de diseño de la batería. 12 volts, una batería de auto, puede ser otra cosa. ¿De acuerdo? Está bien. Después ustedes conectan para algo, quiero una batería, quiero alimentar esta resistencia. Entonces cierro el interruptor y aquí empieza a circular una corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un campo, es el mismo campo que me mueve carga a través de esta resistencia, pero si me mueve carga, aquí disminuye la carga.
en las placas, y si esta es carga positiva y se viene por aquí, tiende a cancelar la carga negativa en la otra placa, entonces disminuye carga positiva y carga negativa en las placas, pero si disminuye, baja la diferencia potencial, y eso no puede ocurrir en una buena batería. Entonces la química empieza a funcionar moviendo iones positivos y negativos a las placas correspondientes. Es como una bomba que le entrega iones positivos y negativos para que, a pesar de circular corriente aquí, la diferencia potencial se mantenga. ¿Hasta cuándo? Hasta que la química se aburre de hacerlo, se agota la batería, se descarga y dejó de circular corriente. Eso significa que el mecanismo químico aquí dejó de funcionar. ¿Okay? Esa es la batería estándar ordinaria. Entonces, la pregunta es cómo yo tomo esta misma resistencia por la que quiero circular hacer la misma corriente, pero busco o diseño una batería que funcione de otra manera, no por el proceso químico que me mueve iones de un lado a otro. Esa es un poco la filosofía. Y lo que tengo ahí es una proposición, un ejemplo. Dime, sí. Con no, por supuesto. Pero, claro, bueno, en el fondo es un proceso, sí, el concepto es parecido, ¿ya? Donde en el electrorefinación lo que usas tú es generar campos para mover los iones, en particular si estás refinando cobre, los iones de cobre a un cátodo específico y poder sacarlo puro de otros medios materiales que el cátodo eléctricamente mandarlos a otra parte, dentro de la pila. Eso es un poquito más elaborado porque lo que tú haces ahí es tener esta mezcla que contiene al mineral, en este caso el cobre, tú aplicas un campo eléctrico externo para producir esta movilidad de los iones de cobre hacia una placa específica y sacarlo después en esta barra y sacar el cobre blister, ¿cómo se llama? Claro, el cobre puro, digamos. Casi puro. Ya. Ya. Lo que quería era cómo esta fuente la cambio ahora por una de origen magnético. Y el ejemplo que les puse ahí es un ejemplo simpático en lo siguiente. Miren. Aquí tengo la misma resistencia de antes. Y acá, imagínense que esta es la FEM. Este es el equivalente a la batería, es la caja negra. Pero esta caja negra la voy a hacer de otra manera. Imagínense que aquí en toda esta zona hay un campo magnético B hacia adentro. ¿De acuerdo? Estos conectores son los mismos conectores de acá. Así que no hay ningún problema. Son conectores. Los conectores son de resistencia nula porque son perfectos. Toda la resistencia está guardada en ese símbolo ahí. Pero aquí pongo, en presencia de este campo magnético, pongo una barra conductora. Piensen que están en una superficie, no estoy aquí no está cayendo por gravedad. Ese es otro problema, es una aplicación, ese por control. El mismo problema es cuando cae por gravedad, pero es solo una fuerza extra, así que no se preocupen de eso. Esto está todo en una superficie. ¿Ya? Ya. Entonces tengo una barra, ya, y lo que hago, pongo esa barra en movimiento. Le doy una velocidad v por algún mecanismo. Bueno. Bien. Imaginen que está la coordenada ahí.
Lo que está ocurriendo en toda esta zona, hay campo magnético. Miren, lo que está, ¿dónde está el circuito aquí armado? El circuito está, este es una barra conductora que se mueve con velocidad v. Entonces, en esta zona se armó el circuito. Ahí puede circular una corriente. ¿Y qué está ocurriendo? El flujo enlazado por ese circuito, por esta superficie, en el tiempo, el flujo magnético va a ser, voy a suponer un sentido de circulación para la corriente. Voy a suponer que la corriente circula así. Si circula así, el elemento de superficie está hacia adentro. Entonces, el producto punto de B punto de S están en la, vale 1, porque el coseno es 0, porque están colineales, están apuntando en la misma dirección. Por eso lo elegí así, si no cambia el signo, es lo mismo. Si cambia el signo, me va a cambiar el signo al final. Y si cambian los signos, y si se equivoca uno, significa que la corriente la supuso mal y hay que ponerla para el otro lado. Es tan simple como eso. Ya. Pero el flujo que hay a través de esta superficie es muy fácil, porque B es uniforme. ¿Ya? El elemento de S, si hago esa suposición, que estoy recorriendo el circuito en esa dirección, el elemento de S también apunta hacia adentro, y la integral de la superficie es fácil, porque es este largo, llámenlo L, ¿ya? Por esta altura, que es variable, que la llamo I, ¿ya? Por el campo, o sea que esto es B, por la superficie que es L por I. ¿De acuerdo? Ese es el flujo. Esta es la superficie. Y este es el campo. Y esta es la superficie L por la altura I. Y esto genera una FEM que vale menos B por L por I punto, cuando derivo con respecto al tiempo. Pero menos I punto es la magnitud de B hacia abajo, ya que I lo tomé hacia arriba. Entonces, misteriosamente, en este circuito hay una FEM. Y es por eso que circula la corriente. O sea, este mecanismo que les inventé está jugando el mismo rol de esta fuente química, pero ahora es de origen magnético. ¿De acuerdo? Porque una vez que ustedes analizaron ese circuito, lo que ustedes tienen es un circuito así. Hice la suposición que la corriente circulaba aquí, esto estaba en presencia de un campo magnético B. Y esto se mueve con velocidad V. ¿Ya? Esto, por el resultado de que existe una FEM inducida en este circuito, esto es equivalente a escribir lo siguiente, que yo tengo un circuito que genera una fuente que alimenta a una resistencia. Y el valor de esa FEM es epsilon. ¿Y por qué la puse con esa polaridad y no al revés? Porque, de acuerdo a nuestras convenciones, desde el polo positivo sale la corriente que circula por la resistencia. Entonces, mi elección de corriente fue consistente con ese signo, porque epsilon es positivo. Si hubiera supuesto aquí que la corriente iba para el otro lado, ¿ya? Me habría salido este epsilon con un signo menos. ¿Ya? Y lo que significa es una corriente que circula para ese lado
pero con una FEM que no es esa, sino que tiene sentido contrario. Por lo tanto, equivalentemente, la solución es la misma que ya encontré. ¿Se fijan? Entonces, todo el circuito, todo el mecanismo físico por el cual genero la FEM, se resume desde el punto de vista eléctrico, es sencillamente una batería, otra batería más, cuyo origen ahora es distinto. Es más, entre comillas, más limpio, es más elaborado, más sofisticado, pero que eléctricamente es equivalente a tener la batería, la pila o lo que normalmente una pila. ¿Bueno? Así funciona el fenómeno de la FEM. Ya uno identifica, lo calcula y después uno equivalentemente ve el comportamiento del circuito. Eso es. Ahora, una explicación para esto está. Porque esto es súper intuitivo. O sea, esto es una regla. Aquí hay una variación de flujo. Está bien. Indujo la FEM y todo funciona muy bien. Pero físicamente, ¿por qué funciona esto? Y si ustedes les pido que le den una lectura al apunte que les dejé, básicamente ahí hay una explicación de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que aquí hay una barra. Hay una barra. Pero es una barra de un material conductor. Y esa barra está en movimiento. Por lo tanto, cada elemento de carga dentro de esa barra está en movimiento con velocidad v en promedio. En presencia de un campo magnético, una carga que está dentro de esa barra, que se mueve con velocidad v en presencia de un campo magnético v, sufre una fuerza que se llama la fuerza de Lorentz. La fuerza que sufre es Q por V cruz V. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen algo que se mueve, una carga que se mueve con velocidad V, cruz V, hay una fuerza sobre esta carga que apunta hacia allá. La fuerza de Lorentz, la fuerza magnética, toma todas las cargas positivas que hay dentro de este conductor, las positivas, y las tira a este extremo. Y las negativas las va a tirar al otro extremo. O sea que aquí en este extremo, y en el otro, empieza a juntarse carga positiva y negativa. Pero si se junta carga positiva en este extremo y carga negativa acá, aparece un campo eléctrico desde la carga positiva a la carga negativa. ¿Ya? Y que aparece hasta compensar el movimiento de las cargas debido a la fuerza de Lorentz en esa dirección. Por lo tanto, la fuerza de Lorentz por unidad de carga, ¿ya? Que es la que está moviendo, es el campo eléctrico que está moviendo la carga hacia allá, es compensada por el campo eléctrico que se genera por las cargas acumuladas en los extremos. Cuando se alcanza ese equilibrio, ya el sistema está funcionando. ¿Ya? O sea, existe un campo, es como cargar un condensador. ¿Ya? Estas cargas es como cuando uno decía, tengo un condensador con dos placas, carga positiva en uno, carga negativa en el otro. Hay un campo eléctrico entre la positiva y la negativa. Aquí pasa lo mismo. ¿Cómo llegaron las cargas aquí por el efecto magnético? Resultado de la fuerza de Lorentz. ¿Ya? Que están moviendo las cargas, positivas para allá y negativas para acá. Pero el acumulamiento de carga me produce un campo eléctrico que tiende a frenar las cargas.
llega un momento que se produce un equilibrio. En ese momento ya está la FEM instalada. Y el campo que produce la FEM es este. Y si yo lo integro entre este punto y este punto, me sale el resultado. Ese es el origen microscópico. El movimiento de carga, la migración de carga positiva hacia un lado, negativa hacia el otro, que migra hasta que se establece un campo entre la carga positiva y la negativa que frena la migración. ¿De acuerdo? Por eso, y ahí se queda establecido, por eso que en el circuito, a medida que esto cae, siempre hay un exceso de carga positivo aquí y negativo acá, que actúa idéntico a cómo actúa la batería en este caso. Por eso que uno dice, toda esta FEM lo puedo visualizar como una batería más. Ahora, cuando la carga después circula por acá, está circulando, pero por supuesto, como esto sigue cayendo, la carga se va moviendo, permanece continuamente la fuerza de Lorentz en la medida que la carga esta trate de migrar por acá y circula la corriente, la fuerza de Lorentz mueve carga para mantener todo el tiempo el equilibrio. Esto es un proceso dinámico, no es estático como uno lo muestra. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Una pregunta? ¿No? Entiendo cómo se mueve más inclinada. Pero es un ejemplo, cómo funciona. No, es que tú no harías una batería con una barra así, ¿no? Tendría que ser muy, muy infinita, ¿no? No sería práctica, ¿no? Ya. Hay otros mecanismos. Es mucho más fácil. Si yo tengo, en lugar de tener esa barra, ya yo tengo una espira, la amarro a un eje, ¿ya? Le pongo una aleta y dejo que el agua pase. Y me la hace rotar. Entonces estoy generando la rotación de esta espira, ¿ya? Este anillo, y pongo un imán, en presencia de un campo magnético. ¿Ya? Entre comillas, ese es un mecanismo equivalente a esto. ¿Ya? Y lo que te describí, así muy brevemente, es un generador de voltaje. Eso es lo que hay en las grandes centrales hidroeléctricas, las turbinas de estos molinos eólicos, ¿cierto? Esta cosa grande que hay arriba, lo que hay arriba es el aspa. El aspa es un mecanismo para capturar el viento y generar movimiento de rotación. El aspa, en el fondo, movida por el viento, está generando el equivalente a este movimiento. Está dándole velocidad a carga. Finalmente es eso, le da velocidad a carga. Y eso lo pone en presencia de un campo magnético. Y el campo magnético, ¿cómo lo genera? Con un buen imán. Y eso puede ser bien chico. Eso genera estos generadores que están puestos arriba de las torres. Pero no son tan chiquitos, pero son, depende de la potencia que tengan, pero no son grandes, no son enormes. Ese es el punto. ¿Ya? Y esa figura, aunque parezca extraño, es exactamente el mismo concepto. Es el concepto de tratar de poner cargas que están dentro del medio conductor en movimiento en presencia de un campo magnético externo. Pregunta cómo lo logro. Este no es un mecanismo. Pero sí otros mecanismos como los generadores eólicos o los hidráulicos, etc. Podrías también generarlo, por ejemplo, dejando caer una barra en el campo gravitacional. Claro, porque ahí tú agarras la velocidad la agarras gratuitamente a costa del campo magnético, del campo gravitacional, perdón. Porque G es la que te empuja la barra hacia abajo. Ok, ahí hay una infinidad de problemas bonitos. Está muy buena su motivación.
¿Cuál? ¿Hacer pausa, no? Ah, ¿quieres pausa? Bueno, ya, 2 minutos de pausa. Ya, porque te estás quedando dormida por Luna Victoria, escucha, eres más. Tómate un café pues, antes de venir a clase. No puedo. Por Dios, esta gente joven. Ya, muy rápidamente ahora lo que les voy a mostrar es la ley de Faraday-Lenz tiene una versión alternativa que es una expresión diferencial para relacionar finalmente el campo eléctrico con la diferencia de potencial, con el campo magnético que lo está generando. ¿Ya? Y que es muy importante porque finalmente toma la forma de una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. ¿Ya? Y esto es, de nuevo, Faraday-Lenz en forma diferencial. Ya, y esto es simple, la definición de la FEM es menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero esto es una FEM, es un voltaje. Por lo tanto, corresponde a una integral de línea del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria que encierra, la trayectoria C que encierra a la superficie S donde he calculado el flujo magnético. C es trayectoria que encierra la superficie S. ¿Okay? Ya, entonces voy a escribir esto de esta forma. A ver, hay varias alternativas, pero mira. Esta expresión del flujo magnético la puedo escribir así, como la derivada con respecto al tiempo, y aquí voy a escribir la definición del flujo magnético, que es B.S. Y esto lo puedo escribir como menos la integral sobre la superficie. La derivada con respecto al tiempo la puedo pasar hacia adentro, en la medida, porque el campo en general depende del tiempo. Esto lo puedo escribir como la derivada de B a de T punto de S. Y esto va a ser igual a esta integral de línea. Pero la integral de línea la puedo escribir como una integral de superficie vía el teorema de Stokes, hacia atrás. Entonces, este es igual a la integral del rotor de E punto S. ¿Ya? Esta identidad, este resultado, donde el épsilon es finalmente la integral del campo a lo largo de la trayectoria C, que encierra la superficie S, la puedo resumir en esta relación, que es válida para cualquier superficie S que yo tome. ¿No? ¿Quién dijo eso? Sí, pues, exactamente dijiste algo muy especial. El estático. El estático es cuando no hay dependencias temporales. Y todo lo que te he contado hoy, esta clase, en todo, lo que nos salva es que hay algo que varía en el tiempo. Porque hay... ¿Ya? Es por la única razón que uno tiene que hacerse la pregunta si ese resultado que conocemos, que el rotor de cero, sigue siendo válido o no. ¿Ya? Y si es válido, si tu pregunta es correcta, esta cuestión debe ser cero. Entonces hay una contradicción entre el resultado y lo que observamos en la naturaleza. Significa que la teoría está mala.
salvo que nos quede este espacio que el tiempo no lo hemos tomado en cuenta. Ya. Y esta relación es válida para cualquier elemento de superficie, por lo tanto, para que se siga manteniendo, los integrandos deben ser iguales. Y eso me da origen a que la forma de Faraday-Lenz, expresada en función de los campos, solo de los campos, es esta ecuación. Y esta es la ecuación general, esta es lo que formalmente es la ecuación correcta como la segunda ecuación de Maxwell. Que se reduce al caso estático cuando no hay dependencia temporal. Exactamente. Y en ese caso el rotor del campo es cero. Es el estático. Pero en general no es cierto. Ya hace explícito un fenómeno que es nuevo. Esto hoy día en este momento ustedes deberían estar maravillados. ¿Ya? Porque lo que hemos estado hablando de campos eléctricos y campos magnéticos como dos instancias distintas, eso en realidad, en general, cuando los fenómenos tienen una dinámica envuelta, deja de ser cierto. Y ambos fenómenos, eléctricos y magnéticos, están relacionados, son parte de un mismo fenómeno, ya que la variación de uno en el tiempo genera al otro y viceversa. Y ahí el nombre que uno habla de fenómenos electromagnéticos, porque no puede, salvo casos muy especiales, casos estáticos separados. Y esta es la ecuación dura, válida como descripción del electromagnetismo. Es una de las ecuaciones más graves, más interesantes, que es, digamos, cuando se logró poner de esa forma. Ustedes recogen Faraday-Lenz al revés, integrando esta ecuación. Uno toma, como tengo un rotor, integra sobre la superficie, hace las transformaciones y llega de vuelta a este resultado. Esa es la forma diferencial. ¿Bien? ¿Qué? ¿Por qué resquemor? Introducir la variación en el tiempo, electromagnético. Pero bueno, más duro. A ver, es que no es más duro. Lo que te estoy diciendo es que es un fenómeno que requiere para su descripción más general la concurrencia de ambos efectos, que no son en realidad efectos independientes, sino que son manifestaciones de un mismo problema. Claro. Ahora, uno no armó el electromagnetismo partiendo de acá. Uno lo armó a pedazos, básicamente como fenómeno estático, ¿ya? Con imanes, con el fenómeno estático, de la carga estática cuando hace roce de superficie, genera estas distribuciones de carga estática, cosas de ese tipo. Ya, entonces, inmediatamente la pregunta que uno se hace, ¿y qué pasa con este campo eléctrico? Ese campo eléctrico ya no es conservativo. ¿Qué pasa con la idea que el campo eléctrico es gradiente de una función escalar potencial eléctrico? Inmediatamente se cuestiona, porque no funciona. Ahora ya el campo eléctrico no es menos gradiente de potencial. Pero miren lo que pasa. Recordar que B es así como el rotor del potencial magnético vector. Por lo tanto, esta ecuación la puedo escribir como rotor de E más de A a dt igual 0. Metiendo el B, el rotor de A allá, y después lo paso para acá. Entonces, siempre puede existir una función escalar B
que uno identifique como el potencial eléctrico, tal que E más de A de T, lo puedo escribir como menos gradiente de B. ¿Ya? O sea que lo que es conservativo es el campo más la derivada del potencial magnético vector con respecto al tiempo. Que puesto de otra manera, miren qué bonito. ¿Qué me está diciendo? El campo eléctrico lo produce el gradiente del potencial. Esto tiene que ver con las distribuciones de carga eléctrica que producen un potencial eléctrico. Rho, las cargas, sigma, lambda, todas las distribuciones de carga. Potencial eléctrico. Gradiente del potencial eléctrico. Pero también produce campo eléctrico las variaciones temporales del potencial magnético vector que tiene que ver con las corrientes eléctricas. O sea que la fuente de campo eléctrico es las cargas eléctricas más las corrientes eléctricas a través de estos potenciales. Y eso es súper potente. Bueno. Porque yo puedo tener un problema, una distribución donde no tengo cargas eléctricas, tengo un potencial magnético que depende del tiempo y la derivada de eso me está generando un campo eléctrico que me acelera carga. De la nada. Todo esto está en el fenómeno, fluye del fenómeno de inducción. Claro. Cuando depende del tiempo. Es súper claro, tengan cuidado, porque es una pregunta que siempre, a mí me encanta ponerla porque no sé si me encanta, pero porque cuesta, es un concepto que cuesta mucho agarrarlo. A uno entiende que el campo eléctrico depende de un potencial eléctrico. Es que lo ve, lo ha calculado 100 veces. Pero que hay un potencial magnético vector, que sabemos que existe, está acá arriba, pero que su derivada temporal... Miren, recuerden que vimos un ejemplo de una espiral, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Estuvimos conversando. Que si yo tengo una espiral bien larga, aquí me genera un campo magnético aquí adentro. Y acá afuera el campo magnético era cero. ¿Recuerdan eso? Súper fácil. Imagínense que el campo depende del tiempo, porque la corriente depende del tiempo. Es circular. Pero el resultado es el mismo. Tengo un campo magnético que depende del tiempo. Y acá hay un campo magnético que es cero. Para una bobina muy larga. No hay nada, no pasa nada, no lo veo. Entonces yo les digo, les pongo un electrón aquí, una partícula cargada. ¿Se pone en movimiento o no se pone en movimiento? En otras palabras, ¿siente una fuerza o no siente una fuerza? Para que sentir una fuerza tiene que haber un campo eléctrico, ya que la fuerza sería Q por el campo eléctrico. No puede haber fuerza de Lorentz porque no hay campo magnético. Así que no hay caso, no hay fuerza magnética. ¿Ya? Directa. Pero la pregunta, ¿hay un campo eléctrico tal que la fuerza sea Q por E? ¿De dónde saco este? Si aquí tengo puras corrientes, aquí todo esto no tiene carga neta. Así que no hay cómo generar un campo eléctrico. En este campo es un problema que es el de una mirada, está por ahí propuesto. Yo también se los tengo, dejé propuesto. Este campo magnético genera un potencial magnético vector aquí adentro y aquí afuera. Esa es la gracia de este problema. Aquí afuera no hay campo, no hay B, pero hay un campo magnético, un potencial magnético vector A. Eso existe. Y varía en el tiempo. Y por lo tanto le generó el campo eléctrico. Y esa carga se pone en movimiento. Pero por un mecanismo indirecto, no fue por el mecanismo así, en que uno está, entre comillas, acostumbrado. ¿Ya? Ojo con eso. Esta discusión es súper interesante. ¿Qué otras cosas? Ya. Ya estamos por terminar. Miren.
lo que, digamos, la discusión detrás del fenómeno de inducción no es mucho más de lo que ya les he explicado formalmente, pero se presenta de muchas maneras, y lo que uno tiene que entender es cómo las cosas se pueden calcular a partir de la variación del flujo magnético directo, pero a veces no hay un flujo que uno detecte, y sin embargo aparece la FEM. Pero sí, recuerden siempre que hay un entendimiento físico directo, porque si hay partículas en movimiento, hay fuerzas magnéticas, y si hay algo que se mueve con velocidad v en presencia de un campo magnético, las fuerzas me hacen mover las cargas positiva y negativa en direcciones opuestas. Entonces se amarran y se crean campos magnéticos. Se crean campos eléctricos, se generan FEM y hace circular corriente, lo mismo que la variación en el flujo. Hay una explicación ahí que son consistentes, complementarias unas con la otra. Lo que está ahí en el apunte que les dejé de esta clase es un problema, que un problema tiene muchas variantes. Ahí les muestro uno, yo les pido por favor que lo miren con detalle, yo se los resolví. Vi con detalle. Es un ejemplo muy rápido. Miren, tienen en este semiespacio hay un campo magnético B. En todo el semiespacio. Aquí hay un plano y de aquí para allá, campo magnético apunta todo uniforme. Todo es bien sencillo, pero apunta hacia adentro. Y aquí tengo una espira, un conductor cuadrado. De otra forma, pero que se mueve con velocidad v. ¿Ya? Entonces, y hay 20 preguntas que uno puede hacer, 100 preguntas que se hacen. Pero básicamente las preguntas son del tipo, ¿cómo se mueve, cómo se sigue moviendo esta espira cuadrada? Sus dimensiones están conocidas cuando penetra en la zona de campo magnético. Ese es básicamente el problema. ¿Sigue con velocidad v sub 0? ¿Cuánto? ¿No? ¿Por qué? No. Ya. Entonces, miren, ese es el problema. Muy simple. Y la cuestión es hacerlo sin usar la ley de Faraday-Lenz. Es como uno, entre comillas, demuestra la existencia de la ley de Faraday-Lenz, pero nunca hace uso de ella. Y uno puede resolver este problema básicamente por mecánica, usando la ecuación de movimiento. Eso significa, cuando digo hay que usar la ecuación de movimiento de esta espira que tiene una masa m, significa que tienen que haber fuerzas sobre esta espira, hay que identificar esas fuerzas. Y dos, es básicamente conservación de energía. Yo puedo resolverle ese problema, está resuelto en detalle, usando esos dos conceptos. También se puede hacer usando la FEM, es súper. Ahí yo me demoré como 3 páginas en resolvérselo. También se puede resolver muy fácilmente viendo la variación del flujo. Si quieren verlo, entre comillas, a la fácil, vean lo que ocurre. Aquí no hay flujo enlazado en esta superficie. Esta es la superficie. No hay flujo. Porque no hay campo magnético. Aquí, flujo. Después, esto entra a esta zona. Pero aquí hay un flujo enlazado que corresponde a este pedazo. Aquí, a medida que avanza esto, ya no con la velocidad v, sino con una velocidad v. Con otra.
a medida que avanza, va cambiando el flujo enlazado por esta superficie. Porque la superficie va creciendo a medida que X crece. ¿De acuerdo? Pero después está totalmente aquí adentro. Ya hay flujo enlazado, pero no varía en el tiempo. Se fijan que aquí el flujo enlazado, que depende de X, varía en el tiempo, porque la derivada de X es la velocidad. Pero aquí, el flujo enlazado, cuando está la espira aquí o está más allá, el flujo enlazado es el mismo, así que su derivada no cambia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí no pasa nada. Aquí hay un flujo, por lo tanto va a haber una frena inducida y va a haber una corriente que circula. O sea, aquí va a haber una corriente. Y la pregunta es ¿hacia qué lado? O sea, hay corriente. La pregunta es ¿hacia qué lado? Al ojo. Y aquí ya no hay freno enlazada, la corriente sigue moviéndose con una cierta velocidad, pero ya no le pasa nada. Entonces este problema es básicamente la velocidad viene un cierto valor, baja y después sigue. Pero también, dependiendo de la condición, si la velocidad es suficientemente baja, se puede quedar chantado, se para. El campo magnético para la espira. Bonito, ¿no? No llega más allá. Eso depende de las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, al ojo, para terminar, ¿hacia qué lado va a circular la corriente si es que circula por esta espira? Miren, el campo magnético apunta hacia allá. ¿Ya? Lo que yo les digo aquí empieza a aumentar el flujo enlazado, porque la superficie empieza a aumentar en el tiempo. Por lo tanto, el flujo aumenta. Entonces yo tengo que generar una corriente que haga que ese flujo no aumente. Y para eso yo tengo que disminuir la magnitud de este campo. ¿Ya? ¿Y cómo lo disminuyo? Generando una corriente que circule para acá. Así. Porque miren lo que ocurre. Si circula hacia allá, genera un campo. Esta corriente genera un campo que aquí sale y acá adentro. Por lo tanto, en la zona donde está, en la superficie donde está el otro campo externo, lo tiende a anular. Por lo tanto, a pesar que trata de crecer el flujo, por la vía de anular un poco el efecto de este campo, circula la corriente para lograr ese efecto. No es que las corrientes circulen para el lado que se les ocurra, ¿no? Y es típico con pregunta de control poner un problema muy fácil y preguntarle ¿a qué lado circula la corriente? Y para ustedes resulta un poco de tirar la moneda, pero hay que dar una razón, ese es el drama. Y a veces le pregunta, pero es muy racional la forma como se determina la dirección de la corriente. Así que este es un problema muy interesante, es muy bonito, se aprende una barbaridad. Este es lo esencial del problema. Ustedes van a observarlo mirando todo el detalle del desarrollo que les hice. Por favor, léanlo. No se los vaya a preguntar de nuevo. Ya, y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ah? Pero siempre, pues Camilo, es que partimos 5 minutos después. Estábamos conversando de otras cosas. ¿Verdad? Además, claro, además te pelábamos.